Desde finales de los años 80 existen en nuestro país diversos cultivos experimentales que han utilizado semillas genéticamente modificadas. Pero es hasta este año que el Gobierno de México recibe una propuesta formal por parte de las compañías internacionales del ramo para explotar comercialmente en el norte del país granos de elote genéticamente modificado. La presencia del maíz transgénico en el centro de origen de la planta ha provocado discusiones largas. A principios de este siglo, diversas organizaciones no gubernamentales alertaron sobre la contaminación con maíz de diseño en el maíz de Oaxaca. ¿De qué manera se benefician estas empresas internacionales? ¿Cuáles deben de ser las políticas públicas del gobierno federal? ¿En verdad el maíz transgénico acabará con la crisis alimenticia que viven millones de mexicanos a diario? En esta ocasión, en Ángulo Crítico, conversaremos con Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de Cibiogem, y con Alejandro Calvillo, director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor, quienes junto a otros destacados especialistas conversarán y discutirán sobre la presencia del maíz transgénico en nuestro país. Esto es Ángulo Crítico, lo invito a que nos acompañe. El pasado 15 de marzo, la empresa transnacional Monsanto solicitó al gobierno mexicano su autorización para poder sembrar semillas de maíz genéticamente modificadas. La compañía de origen estadounidense busca realizar siembras comerciales de maíz transgénico en estados como Durango, Coahuila y Chihuahua, en un total de 44,000 hectáreas. Este hecho revivió el debate en torno a los transgénicos que ha estado presente en la agenda pública mexicana desde mediados de la década de 1990. Bueno, en México se está todavía discutiendo la posibilidad de aprobar su uso, su siembra. En el mundo se ha discutido mucho, hay países que los siembran abundantemente, hay países que los tienen prohibidos. En México se han hecho experimentos, se han hecho siembras experimentales, se está tratando de aprobar la siembra de algunos vegetales, el más destacado es el maíz, que en nuestro país es especialmente discutido, porque nuestro país es centro de origen de esa planta, y en este momento, hasta donde se está pensando ya en aprobar la siembra de este maíz transgénico, pero justamente está dándose una gran discusión, una gran polémica por los posibles problemas que pudiera causar esta autorización. ¿Pero qué es un organismo genéticamente modificado? ¿Qué lo diferencia de un cultivo no transgénico? Es un organismo normal. Voy a tomar como ejemplo el maíz. Sería una planta normal al que desde su etapa embrionaria, después de la polinización, cuando aparece el embrión y las etapas muy iniciales, se le inserta un material genético de otra especie. En el caso del maíz, típicamente se extrae el material genético deseado de bacterias, de virus, se hace una construcción transgénica y se le inserta en la etapa embrionaria al maíz, de tal manera que todas las células de la planta llevan el mensaje el material genético, porque lo reproducen. Normalmente son vegetales de consumo, vegetales alimentarios, digamos. La soya es probablemente el más extendido. Hay maíz, hay algunos otros que no tengo en la punta de la lengua, pero normalmente se hace para o darles propiedades de mejor cultivo, que necesiten menos agua, que resistan algunas plagas. Por ejemplo, se les incorpora algún antibiótico natural proveniente de otra especie para que resistan ciertas plagas. Según las autoridades agrícolas, las plantas genéticamente modificadas tuvieron su primera incursión en el campo mexicano en 1988 a través de un permiso que se dio para sembrar tomate resistente a insectos en Culiacán, Sinaloa. A nivel internacional, el país que más cultivos transgénicos tiene es Estados Unidos, que siembra maíz, soya, papaya, alfalfa, caña de azúcar, entre otras plantas.
Cifras globales indican que en el año 2012, 28 países sembraron transgénicos en una superficie total de más de 170 millones de hectáreas. Sin embargo, países como los que integran la Unión Europea han rechazado abiertamente su uso. Dado que la comercialización masiva inició apenas en 1996, varios países siguen discutiendo la conveniencia de su uso a nivel comercial, entre ellos México. Si hablamos en particular de los transgénicos que algunas empresas quieren introducir a México, creo muy sinceramente que nos falta información, sobre todo experimental, para hablar con la mayor objetividad posible, sin apasionamientos para un lado o para el otro lado. Quizá en 50 años podamos decir, cuando se dio esta discusión, se dieron estos argumentos, pero hoy sabemos que las cosas son así. Pero en el momento actual todavía no sabemos si a fin de cuentas nos conviene más utilizar, sembrar cultivos transgénicos o nos convendría más prescindir de ellos. Esa es la discusión que estamos teniendo y pues vamos a tener que esperar a que se resuelva. Doctor Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de CBioGem, que es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. ¿Cuál es la situación del maíz en nuestro país actualmente? Si lo vemos de manera un poco global, tenemos que decir que México afortunadamente desde hace algún tiempo ha sido autosuficiente en la producción de maíz blanco, excepto los últimos 2 años que por cuestiones climatológicas, por sequías en el norte del país, por heladas en el norte del país, hemos tenido que importar hasta 1 millón de toneladas de maíz blanco. Los últimos años hemos sido autosuficientes, pero siempre hemos tenido que importar maíz amarillo. Esa es una parte en la que somos deficitarios e importamos alrededor de 10 millones de toneladas, fundamentalmente de Estados Unidos. Y de estos 10 millones de toneladas, yo me atrevería a decir que el 90%, cuando menos, es modificado genéticamente, porque en Estados Unidos prácticamente ya todo el maíz que se produce ya es derivado de estas nuevas tecnologías. En ese sentido, ¿cuál es el parámetro legal que permite la actividad de estas compañías con organismos genéticamente modificados en el caso del maíz? Bueno, en México tenemos la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se publicó en el año 2005 y en buena medida sirvió para, digamos, aterrizar en una ley de México los preceptos del concepto de Cartagena, del protocolo de Cartagena, de los cuales somos signatarios, y es un instrumento internacional derivado del Convenio de Biodiversidad para la utilización segura de esta biotecnología. Ese entró en vigor en 2003. Todos esos preceptos lo bajamos a nuestra ley, y la ley en México es una ley que no prohíbe, es una ley que implícitamente nos dice cuál es la política de este país. Se puede utilizar la tecnología, se puede probar, se puede comercializar, siempre y cuando se atiendan las reglas. Y las reglas tienen un objetivo: establecer que los materiales deben de ser inocuos, es decir, no deben dañar ni la salud humana, ni animal, ni acuícola, no deben tener o generar problemas para la ecología o para la biodiversidad. Entonces tenemos un marco legal bastante completo, diría yo, bastante importante, que obedece y está en función de las reglas internacionales que nos permite actualmente generar, si quisiéramos, y si lo tenemos que hacer como país, generar nuestros propios productos o tener acceso a los que se oferten en el mercado internacional. Alejandro Calvillo, director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Se supone que en México está prohibido sembrar, al momento, sembrar maíz transgénico, a menos que sea en solo determinadas partes con fines de investigación y experimentación.
Sin embargo, hace unos años Greenpeace lanzó una campaña en donde le pedía a la gran productora de tortilla Maseca que asegurara que el maíz que utilizaban no es transgénico. A la fecha no ha recibido ninguna respuesta ante ello. ¿Qué le parece este tipo de trabajos? Yo creo que es muy importante que en México se defienda el maíz, que el maíz siga siendo parte y propiedad, ¿no?, de los mexicanos y de las comunidades, porque no solamente es hablar en general. En Oaxaca hay comunidades que tienen y conservan ciertas variedades de maíz. Eso mismo lo puedes encontrar en otras regiones, en Chiapas, en otras regiones, ¿sí? No debemos permitir, ¿sí?, que se desarrolle el maíz transgénico, porque lo que vamos a ver es que vamos a perder variedades de maíz, se van a imponer una variedad única o unas cuantas variedades únicas de maíz, y vamos a depender de la semilla de estas empresas, y los campesinos van a tener que estar pagando regalías por si ellos desean seguir usando esas semillas. El doctor Sarucán, ¿no?, que es uno de los grandes ecólogos de nuestro país, él estuvo al frente de un estudio de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio sobre el maíz transgénico, y la recomendación de ese estudio es que no se siembre en México, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente interés nacional, es de interés internacional. O sea, cuando hubo una plaga muy fuerte que empezó a pegar en el maíz en Estados Unidos y empezó a afectar la producción, que es el mayor productor de maíz en el mundo, no encontraban cómo enfrentar la plaga. Y lo que encontraron es que había una variedad en México que era resistente. Y entonces hicieron una mezcla para poder tener esa resistencia en el maíz de allá. Es decir, las especies, entre más variedad tengan, ¿no?, tienen una posibilidad de sobrevivir a las amenazas. Cuando no hay variedad, el riesgo de que esa especie desaparezca es muy grande, ¿no? Y es lo que tenemos en México, una gran variedad, y eso es lo que se tendría que promover, ¿no? Podríamos posicionar algunos maíces que tienen cualidades excelentes para realizar cierto tipo de platillos, los podríamos posicionar en el mercado internacional. La polémica siempre ha acompañado al debate sobre los organismos genéticamente modificados. En el caso de México, una investigación publicada en el 2001 por el científico Ignacio Chapela sirvió como catalizador para que las autoridades y la sociedad civil se preguntaran sobre los pros y los contras del uso de los transgénicos. En ese entonces, Chapela publicó un artículo en la revista Nature en la que aseguraba que variedades criollas de maíz en Oaxaca se habían mezclado con maíz genéticamente modificado a través del polen. Esto, a pesar de que en México no está permitido sembrar transgénicos sin restricciones. Desde hace 12 años, académicos, productores y empresas siguen debatiendo sobre los beneficios o los perjuicios del uso de este tipo de organismos. Aquellos que están en contra argumentan que el uso de transgénicos pone en riesgo la conservación de razas criollas de maíz que existen desde hace unos 12,000 años. En México, dado que somos centro de origen y diversidad genética del maíz, este tipo de maíz transgénico pone en riesgo la gran diversidad de semillas que tenemos en nuestro territorio. Maíz nativo, las razas de las que devienen estas semillas que se han ido adaptando durante miles de años a diferentes condiciones agronómicas. Se ponen en riesgo por la contaminación por flujo genético, esto es por el polen, vía insectos, viento o intercambio de semillas. El maíz es el cultivo más importante para la humanidad entera, es el cultivo del cual se cosechan cada año 790 millones de toneladas. Atrás del maíz está el trigo, del cual se cosechan 570 millones de toneladas, más de 200 millones de toneladas por atrás del maíz. El equilibrio del cultivo del maíz está en los maíces nativos. Si se trastoca ese equilibrio, esa inmensa diversidad que existe en estas tierras, conservada e inventada por los mexicanos, estaremos cometiendo un crimen de lesa humanidad. Estaremos afectando a la humanidad entera. Nosotros tenemos 60 o más razas nativas de maíz. Y toda la comida tradicional que nos gusta a los mexicanos se basa precisamente en esas razas nativas.
Aquí en México hay tanto maíz genéticamente mejorado que ha desarrollado, no transgénico, que ha desarrollado el sector público y las universidades, en parte de esto, y están las razas nativas de maíz. Las razas nativas de maíz se siembran en la mitad del territorio nacional. Yo no sé, a los que nos están escuchando, si han tenido la oportunidad de probar el totopo oaxaqueño, o las tlayudas oaxaqueñas, o buen tejuino, hay tantas cosas de lo que comemos, un buen tamal, un buen pozole, tascalate, tejate, todo esto solamente se puede hacer con una raza nativa específica. Otra preocupación es que las grandes transnacionales vayan a cobrar regalías por el uso de sus semillas genéticamente modificadas a los pequeños productores de maíz. En los últimos años, también se han publicado algunos artículos científicos en los que investigadores franceses y australianos dicen demostrar que el consumo de cultivos genéticamente modificados pueden causar daños a la salud. Pero también hay argumentos a favor del uso de este tipo de organismos, y en algunas instituciones como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB, se realizan modificaciones genéticas a cultivos para hacerlos resistentes a sequías y heladas. Un grupo interdisciplinario al cual yo pertenezco, pues desarrollamos un material que es maíz amarillo tolerante a sequía y a frío. Las secretarías nos dieron un permiso especial para hacer una siembra a cielo abierto y encontramos cosas muy interesantes porque es tolerante a sequía, ya lo habíamos visto en nuestros invernaderos, pero también resistió una helada en Sinaloa. Entonces, esto nos abre la posibilidad de emplear materiales mexicanos para problemas que ya tenemos en México, ¿no? La investigadora del CINVESTAB asegura que con un control adecuado en el uso de cultivos genéticamente modificados, se puede conservar la diversidad de maíz criollo y, a su vez, sembrar transgénicos que podrían ayudar a mejorar la productividad. El maíz tiene un contexto complejo. Tenemos que estar tomando elementos no solamente de tipo técnico, sino también de los usos y la manera en que nosotros estamos desarrollando esos mejoramientos en el país. Nosotros queremos tener, por supuesto, una diversidad, tenemos que proteger la diversidad, pero el uso de organismos genéticamente modificados no estarían propiamente atentando contra ella si hacemos un uso racional y, sobre todo, un uso que consensemos en su conjunto. En medio de este debate, las autoridades mexicanas han permitido la siembra experimental de algunos transgénicos, incluyendo el maíz. Pese al artículo de Ignacio Chapela, hasta ahora no hay pruebas científicas contundentes que puedan respaldar totalmente alguna de las posturas. Hasta que eso ocurra, el debate en México y en el mundo en torno a este tema continuará. Alejandro, si el maíz es el grano que más se produce en todo el mundo, es determinante que en México no haya ningún tipo de contaminación. Es muy importante que no haya ningún tipo de contaminación. Además, porque somos una cultura que sigue el proceso, los campesinos siguen el proceso de enriquecer el maíz. Si vemos el ancestro del maíz, el teocintle es así de pequeñito con unas semillitas. No muy diferente a otros pastos que después se desarrollaron, como el arroz o como el trigo. Sí, y ninguno se desarrolló como el maíz. Es el cultivo más importante del mundo a nivel de producción. Entonces, este es un producto cultural que se ha reconocido como uno de los mayores productos culturales, ¿sí? Entonces, y la gran riqueza que tenemos sigue dándose. Los campesinos siguen seleccionando las semillas, ¿no? Y estos procesos de selección van desarrollando diferentes cualidades en el maíz. Entonces hay que apoyar eso y hay que posicionar eso a nivel internacional, ¿no? O sea, tenemos la quinoa, ¿no? Que se le está dando un lugar muy importante a nivel mundial. Este año es el año de la quinoa. Sí, y bueno, tenemos junto al maíz, ¿no? El amaranto. El amaranto, mientras la NASA reconoce el cereal del amaranto como uno de los mejores del mundo por su nivel proteínico, y mientras la Escuela de Salud Pública de Harvard reconoce al frijol como uno de los mejores alimentos, aquí en México
puedes ir con algunas familias, ¿no?, de escasos recursos y puedes encontrar que algunos te dicen, no, esto del frijol es de pobres, ¿no? Y el abandono de la siembra del amaranto. ¿Qué ha hecho el Estado, ¿no?, para promover la siembra del amaranto, para promover la siembra de frijol y para que la gente, ¿no?, consuma frijol, consuma amaranto y darle un valor en el mercado? Doctor Ariel Álvarez Morales, que hay un riesgo de contaminación de estos organismos genéticamente modificados con las especies originarias de México. Desde 2001, diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado este tipo de hechos, concretamente, que ha ocurrido en el estado de Oaxaca. En primer lugar, yo creo que tenemos que ser muy claros en el lenguaje que utilizamos. Yo no le puedo llamar contaminación. Contaminación tiene y lleva implícito una idea de que es algo malo. Es decir, si a ti te dicen que la comida que te estás comiendo está contaminada, no te la vas a comer. Pero el flujo de genes es una cuestión natural. Ocurre y ha ocurrido durante milenios, es parte de la evolución, es un proceso natural. Y esto significa que así como tenemos nuestros materiales criollos y los híbridos, y siempre ha habido flujo de genes, y sobre todo en estos lugares en donde muchas veces nuestro productor de criollos es un verdadero genio de cómo maneja sus cultivos. Y él siempre está experimentando. Y no dudamos de que desde 2001 llevó algunos materiales a Oaxaca para probar, hubo flujo de genes y entonces hubo presencia de ese transgen en estos materiales. Pero no están contaminados en el sentido que tú dile a la gente que sus productos están contaminados y van a tener una reacción muy diferente. Pero siempre ha habido ese flujo de genes. El problema es que ese gen no debería de estar en un momento dado ahí porque hay una legislación, pero es una cuestión regulatoria. No es una cuestión que vaya a causar un daño per se. El flujo génico no se considera un daño per se, sino es cuál es la consecuencia derivada de ese flujo en organismos que no eran los que se concibieron para normalmente ofertarlos, por ejemplo. Alejandro, somos un país en donde tenemos al menos 15 millones de pobres, de pobreza alimentaria, y al mismo tiempo el país con mayores gordos, como le llaman, obesidad morbosa. Es decir, no es una obesidad por problemas hormonales, es por problemas de una mala alimentación y de una mala educación alimenticia. ¿Qué significado tiene en este contexto apoyar o desarrollar unas mejores políticas o estrategias vinculadas con el caso del maíz para una mejor alimentación? El tema de la desnutrición y el hambre y la obesidad es de llamar la atención. En las familias que tienen inseguridad alimentaria de este país, encontramos niveles de sobrepeso y obesidad muy similares a la media nacional. Es decir, encontramos en las mismas familias niños desnutridos y adultos obesos. ¿Y cuál es la razón de esto? Es el tipo de alimentos. La comida chatarra en este país, el deterioro de los hábitos alimentarios, que significa no solamente genera obesidad, genera desnutrición, pero mantiene la pobreza en las comunidades. O sea, en el momento que está el almuerzo escolar hecho con alimentos de la región, parte del dinero se queda en la propia comunidad, no se va con el camión de refrescos, con el camión de papitas o de pastelitos, se queda en la comunidad, se fortalece la producción local de alimentos, ¿no?, y se fortalece la cultura alimentaria. No tenemos una política agrícola vinculada a la nutrición, ¿no? El reporte de FAO reciente, que pone a México como el país con el nivel más alto de obesidad entre los países de la OECD, ¿no?, es un reporte que habla de la importancia de la política agrícola para tener una buena nutrición. En México no tenemos eso. En un primer momento, cuando esta tecnología era nueva, pues se tenía temor de que el introducir genes extraños a un organismo que después va a ser consumido por seres humanos pudiera tener efectos no deseados, por ejemplo, de toxicidad, de causar alergias e incluso de producir mutaciones, alteraciones genéticas en el consumidor.
Este último argumento francamente no tiene bases porque constantemente consumimos material genético de otras especies cada vez que consumimos un jitomate, una manzana o carne de vaca. Estamos comiendo genes de manzana o de jitomate o de vaca y eso no nos altera nuestros genes. Sí está el proceso de la desaparición de variedades adaptadas localmente. También está el proceso del costo, ¿verdad? No es lo mismo sembrar el propio maíz que tenerlo que comprar. Y el otro es la cuestión que tiene que ver con alimentación y salud. Entonces son elementos que van juntos y que modifican pues no solo la dieta de los mexicanos, sino la economía. Un chiquito ahora no sabe el sabor que tenía una tortilla de maíz original, ¿verdad? De maíz nixtamalizado, ya ni lo conoce. Y aceptan esa cosa horrenda que venden ahora por tortillas, ¿no? Mucho se habla de la similitud entre el mejoramiento genético y la modificación genética. Sin embargo, hay que tener presente que no son lo mismo. Obviamente la gran diversidad de semillas que se encuentran en el planeta fueron adaptándose, mejorándose, podemos decir, a diferentes condiciones agronómicas. Esto por su cultivo, ¿no? por estar presentes in situ, se dice, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo la ingeniería genética en los laboratorios es modificar este tipo de organismos insertándoles el gen de un organismo totalmente distinto que en la naturaleza no podría haber sido creado. Esta es la razón por la cual las empresas pueden patentar estas semillas porque es un organismo jamás antes visto. La seguridad alimentaria debe de verse como una política de Estado en donde nuestros gobernantes, en donde el Estado pueda garantizar el acceso de alimentos y la producción también de estos alimentos, ¿no? Cada año se cultivan más de 790,000 toneladas de maíz en todo el planeta, donde Estados Unidos ocupa el primer lugar de producción y el segundo lo tiene México. Pero de las más de 60 variedades de maíz que existen en Mesoamérica, solo son algunos granos que se cultivan en todo el orbe. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles podrían ser los peligros de tener el maíz transgénico en nuestro país? Esto es Ángulo Crítico. Continuamos. Doctor Ariel Álvarez Morales, pareciera que al hablar de genética y de transgenes es un tema conocido por todos ahora, es un tema que podemos entender todo el mundo, pero la realidad es que muchos siguen trabajando en la selección de granos al estilo del sueco Carlos Linnaeus, y de eso al transgénico hay una brecha enorme. ¿Qué tan preparado está el productor, los diversos, que es muy diversa la producción de maíz en nuestro país, para saber si está frente a una semilla genéticamente modificada o no? No la va a distinguir. No es posible que lo sepa. Solamente se tiene o se puede detectar en un laboratorio, etcétera, porque hay que entender lo siguiente. Esa brecha yo no la consideraría tan enorme, quizá como tú me la estás pintando, por lo siguiente. En la evolución de todas las tecnologías, hemos llegado primero a hacer cruzas sin saber muchas veces qué es lo que pasaba en las cruzas, pero eran buenas y se generaban nuevos productos, y eso derivó, o de ahí derivó en buena medida la domesticación. Después de las cruzas empezamos a saber de genética y empezamos a decir hay que transferir genes. Hay genes que nos confieren resistencias, tolerancias, características que queremos, y se mezclaban o se cruzaban dos organismos esperando que los genes buenos de uno se pasaran a los de la otra. Y eso nos parece totalmente normal, y es lo que le llamamos mejoramiento convencional. Después este mejoramiento convencional se fue apoyando en algunas técnicas moleculares. Llegamos a la genómica. Vemos el genoma del maíz, el genoma de muchas otras plantas, el genoma humano, el genoma de animales.
Y ahora podemos decir, estos genes son los que me interesan. Los voy a tomar y los voy a transferir a una planta. No voy a hacer una planta nueva, para nada. Tengo aquella planta que se obtuvo por métodos convencionales con alrededor de 40,000 genes. Son los híbridos que hemos manejado desde los años 60 o 50 aquí en México. A ese, por métodos de biología molecular, ingeniería genética, tomo 2 genes y se los pongo. Entonces, la brecha no es tan enorme. Estamos utilizando toda la herencia del fitomejoramiento convencional. Tenemos ya un organismo que tiene años de fitomejoramiento, de cruzas, y tiene esos 40,000 genes que lo hacen maíz y le ponemos 1 o 2 genes. No sé si tú sepas, o buena parte de tu público, pero el día que el hombre desaparezca, desaparece el maíz. El maíz no es natural. En primer lugar, se seleccionó porque dejó de dispersar sus semillas. Una planta no puede proliferar si no dispersa sus semillas. Todas las variedades que tenemos en México de los maíces criollos, porque no existe el maíz silvestre, existen parientes silvestres que sí dispersan todas sus semillas, que es el teocintle. Pero este maíz que tenemos los criollos, digo que es producto del ingenio de nuestros productores, porque lo han cuidado, lo han seleccionado, lo han mantenido. Haya híbridos o no haya flujo, lo que sea, cuando ven sus mazorcas dicen, este es el que quiero, esta semilla es la que me gusta. ¿Por qué? Es para pozole, para corundas, para tlayudas, para X uso, con tal color, tal textura. A lo mejor lo quiero harinoso, para atoles, lo que sea. Lo seleccionan, lo conocen, y cualquier otra cosa rara se le da a los puercos, se le da a los pollos, se usa para otra cosa. Ellos han permitido que subsista. Ellos son los motores de la domesticación y el mantenimiento de estas razas en México. El maíz como lo conocemos ahora no existiría si no hubiera sido por un proceso de domesticación que llevaron a cabo los habitantes del territorio que ahora conocemos como México desde hace más de 12,000 años. Esta es una mazorquita con una sola hilera de frutos, de propágulos, y con el paso del tiempo fueron 2, y después vean cómo el fruto que está aquí adentro empezó a descubrirse, a desnudarse, y los fragmentos del raquis se fueron conjuntando, se fue formando el olote, y entonces ya tenemos hasta 4 o 6 hileras por mazorca. Este es el resultado de un proceso que hizo evidente la inteligencia, la paciencia de esos campesinos indígenas a los que a veces se les prejuzga de tontos. México es centro de origen del maíz y gracias a la domesticación y los sistemas de adaptación, actualmente se cuenta con 64 razas de maíz criollo. En la Universidad de Chapingo se conservan semillas antiquísimas y todas las razas que se fueron desarrollando desde que el maíz fue domesticado. El Banco Nacional de Germoplasma resguarda 8,377 ejemplares de semillas de 72 familias, 214 géneros y 295 especies diferentes de todo tipo de cultivos. Todos estos miles de años en que el maíz fue domesticado hacia ahora, ha sido adaptado por los cultivadores o agricultores que lo plantan, ¿no? Y el maíz es una de las pocas plantas cultivadas además, que lo encontramos desde el nivel del mar hasta más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, esto implica que el hombre lo ha ido ajustando a cada condición de altitud, de humedad, de sequedad, ¿verdad? O sequía, de lugares que están en barrancos a lugares planos. Y todos estos ajustes se hacen a través del tiempo.
Según algunos investigadores, con las razas que actualmente tiene México y algunos híbridos que se han desarrollado sin utilizar ingeniería genética, nuestro país podría lograr la seguridad alimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Los organismos genéticamente modificados, también llamados transgénicos, en particular en maíz, no se necesitan en México. Y no se necesitan en México porque tenemos alternativas que no son riesgosas para los productores y para los consumidores. Hemos desarrollado en esta institución, en el INIFAP, en 70 años de investigación, 270 variedades mejoradas, entre variedades mejoradas, híbridos y variedades de distinto tipo. Con ellas no necesitamos a los transgénicos porque podemos llegar a la suficiencia alimentaria, a la soberanía en maíz. Quienes apoyan el uso de transgénicos consideran que los cultivos genéticamente modificados podrían ayudar a lograr la seguridad alimentaria, pues con la ingeniería genética se crearían semillas resistentes a plagas y a fenómenos naturales. De hecho, la FAO es uno de ellos, aunque considera que deben ser los estados quienes tengan la propiedad intelectual de los cultivos y semillas genéticamente modificadas. No solamente tenemos que pensar en producir a granel y a gran escala, tenemos un problema de pobreza en campo en donde la gente no tiene la capacidad tampoco de producir sus propios alimentos. Hoy en día se piensa en nuevos modelos de agricultura y la idea de estos agromodelos o esta agricultura sustentable familiar pueda en primera instancia alimentar a las familias más pobres, de allá a sus comunidades e incentivar a mercados más amplios, ¿no? Entonces me queda claro que garantizar semillas originarias es importantísimo, no solamente porque preservamos una parte de cultura e identidad de este país, sino en términos alimentarios, ¿no? Asegurar alimentos para los que no tienen, ¿no? Según cifras oficiales, casi 12 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria y muchos de ellos viven en zonas rurales. Según la FAO, el uso de cultivos transgénicos ha aumentado en los últimos 10 años, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Pese a su propuesta de usar cultivos genéticamente modificados para lograr la seguridad alimentaria, hasta ahora ninguna dependencia cuenta con pruebas contundentes de que el uso de transgénicos pueda aliviar los problemas de hambre en el mundo. Alejandro, ¿es necesario la creación de ciertos espacios para la siembra de maíz transgénico y poder solventar las necesidades alimenticias de México? No, el maíz transgénico, y hay muchos estudios que lo demuestran, no ha aumentado la producción. De hecho, el maíz transgénico está asociado con el uso de ciertos plaguicidas, que realmente el maíz está hecho para eso, para soportar esos plaguicidas. Entonces, su uso masivo de estos plaguicidas, herbicidas principalmente, ¿no?, que acaban con la maleza, está generando daños en salud que cada vez hay mayor evidencia al respecto. Y aquí el tema principal es que si uno ve, por ejemplo, los documentos y las declaraciones de gente que sirvió a las empresas principales productoras de transgénicos, ¿no?, gentes que ayudan a proyectar los futuros para estas empresas, uno declaraba, ¿no?, que les preguntaban a los directivos cuál era la misión de estas empresas a futuro, qué era lo que querían. Lo que querían era tener patentadas todas las semillas, ¿sí? Y ese es el propósito de los transgénicos. Lo que buscan es que cada campesino del mundo no pueda estar seleccionando semillas, sino que en cada siembra les pague por lo menos regalías. Sin embargo, lo que no vemos en la discusión es que se diga aquí hay excelentes investigadores sobre el maíz, ¿no?, y que tienen planteamientos para aumentar la producción del maíz por medios, ¿no?, tradicionales, ¿no?, y utilizando las semillas que tenemos y mejorando las semillas que tenemos. Hay que aumentar la producción de los pequeños productores, ¿no? Y hay maneras. Hay muchos estudios, por ejemplo, sobre cómo se puede incrementar la producción de la milpa,
¿no? La milpa está considerada uno de los sistemas agrícolas más ricos del planeta. O sea, en la milpa está la calabaza, está el frijol, está el maíz, puede estar el chile, la milpa puede estar rodeada de árboles frutales. Entonces, ¿cómo se valora esto en los términos tradicionales actuales de la economía? No existe, ¿no? La valoración de esta alimentación muy variada, que es la base de la alimentación mesoamericana, de la dieta mesoamericana. ¿Qué tan real es que los investigadores y académicos especialistas en este tema sean los que estén desarrollando esta tecnología? Podemos hacerlo, tenemos la capacidad, tenemos la gente, la infraestructura, las instalaciones, ya tenemos un marco regulatorio, pero durante muchos años se desincentivó a los grupos de investigadores de que sacaran productos. ¿Por qué? Porque no existía una ley, un marco regulatorio, porque en 1998 se estableció una moratoria no oficial. Tanto en investigación, se dejó de hacer investigación con materiales transgénicos. Todos los que hacíamos investigación nos dedicamos a hacer investigación básica. Fueron 10 años prácticamente perdidos. Después, en 2005 sale una ley bastante restrictiva, bastante complicada. Es una ley que en uno de sus los artículos, el artículo 16 del reglamento, te pone poco más de 100 requisitos que hay que estar llenando para poder hacer siquiera experimentación con los materiales transgénicos. No puede ser posible que nosotros, teniendo los elementos, no generemos nuestra propia tecnología. Y aquí es importante también mencionar que en el ámbito de lo que a mí me toca, que es organismos genéticamente modificados, estamos muy conscientes de que esta es una tecnología más. No va a resolver todo, no va a resolver los problemas que enfrentemos por cambio climático, no vamos a resolver problemas por falta de agua, por crecimiento de la población. Lo que sí tenemos que considerar es que quizá esta herramienta sea fundamental para que junto con las otras enfrentemos los retos. Lo que se trata no es de que todo sea hecho con esta tecnología. Tiene su nicho, tiene su espacio. Y en ese espacio va a ser la mejor opción y hay que utilizarla. Imaginemos que en el futuro todo el maíz que consumiéramos en México fuera transgénico porque se contaminó por lo que fuera. Entonces, quiere decir que hasta los nenes que van a tomar sus atoles va a ser de maíz transgénico, que las personas mayores de edad que van a tomar su atol, etcétera, todo mundo va a estar comiendo maíz transgénico. Entonces, para nosotros, que somos uno de los pocos países del mundo que consume el grano de maíz directamente como alimento, es un riesgo a la salud mucho mayor que lo que tienen los norteamericanos o los franceses, porque casi en todo el mundo el maíz es el principal forraje para los animales domésticos. Si todos los maíces fueran iguales, como si fueran clones, como si fueran papas, no podríamos seleccionar. Es la diversidad genética contenida en las semillas de estas razas lo que seguramente asegurará el abastecimiento de alimentos para los mexicanos y para el resto del mundo. Esta es la especie más productiva del mundo. Aunque se siembra en varios millones de hectáreas menos que el trigo y el arroz, que son los 3 cereales que alimentan al mundo, el maíz rinde más que el trigo y que el arroz. Y por ello necesitamos conservar, estudiar y utilizar de una manera inteligente esa diversidad genética. No hay posibilidad de coexistencia. Se han empeñado en tratar de afirmar que puede coexistir los transgénicos y los no transgénicos. No es posible, está demostrado en el mundo. Si se liberan, se contaminarán los maíces nativos y no hay manera de separar unos de otros.
Usted está al frente de la asociación civil El Poder del Consumidor. En nuestro país no tenemos la especificación si los productos que se compran en los supermercados vienen de producciones transgénicas o producciones orgánicas. Esto es algo que sí existe, por ejemplo, en los países que integran la Unión Europea. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en México? ¿Tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio y de qué manera esto impacta también a una producción del maíz? En México perfectamente podríamos establecer un etiquetado y exigir un etiquetado que advierta si un producto tiene algún compuesto proveniente de transgénicos. Sí, eso se puede hacer. Se dio una discusión muy fuerte en el Códex Alimentario y ahí en el Códex, que es el organismo internacional en materia de alimentos y de inocuidad, reconocen que hay una diferencia entre un producto que es transgénico y uno que no es transgénico. Entonces se permite ya en términos de mercado internacional que uno pueda etiquetar. Si no se ha etiquetado es por las presiones de estas grandes empresas. La obligación nuestra, por lo menos así lo veo yo, tú estás más joven, vas a tener más oportunidad de verlo quizá de otra manera, pero a mí me toca dejarle herramientas a las nuevas generaciones, no decisiones, herramientas. La posibilidad de que ahí esté la herramienta y ellos decidan si usarla o no, pero una herramienta desarrollada, unas posibilidades reales. Y entonces yo creo que vale la pena que este país le invierta en esto, nos puede ser muy útil. Lo hemos venido usando en salud y poca gente sabe quizá. Toda la insulina humana que se inyectan los diabéticos en el mundo es insulina humana, producida en bacterias, con un gen humano. La somatostatina, hormonas de crecimiento, eritropoyéticas, todos estos son genes humanos en bacterias o en levaduras para producir compuestos farmacéuticos que nos han ayudado mucho y es derivado de esta misma tecnología. ¿Cuál es el momento que tenemos en la actualidad en México en relación al maíz genéticamente modificado? ¿Cuántos campos están liberados? ¿Ese maíz para qué tipo de producción va? No hay liberaciones comerciales de maíz todavía en México. Hay algunas solicitudes, pero esta nueva administración lo que está haciendo es evaluar con mucho cuidado qué tipo de política va a implementar, no solamente para conceder un permiso en un lugarcito o si vamos poco a poquito. Está tratando de tomar una decisión que esperamos que se dé a conocer muy pronto, en su momento, sobre cómo le vamos a entrar al caso específico de maíz. Entonces, para maíz no hay liberaciones comerciales, ninguna. ¿Hay alguna forma en la que pueda actuar la ciudadanía frente a la defensa del maíz o exigir no consumir alimentos transgénicos? Sí, hay una campaña en este momento, ¿no? Una campaña abierta en Internet, donde la gente se puede dirigir a los legisladores. Pueden entrar, una de las organizaciones que está promoviendo es Greenpeace, pueden entrar a la página de Greenpeace y encontrar la liga a esta campaña. Sin maíz no hay país, es otra de las campañas. Es otra de las organizaciones, otra de las páginas es Sin Maíz no hay país. En el Poder del Consumidor vamos a poner también nosotros la liga a esta campaña. La selección de los granos que han hecho los campesinos de Mesoamérica cada temporada a lo largo de 12,000 años ha generado la variedad de maíz criollo que hoy conocemos y también la domesticación de una planta que hoy es incapaz de reproducirse por sí sola. Hoy, tanto ciudadanos como científicos que han investigado el maíz formaremos parte del siguiente paso del maíz. Muchas gracias a todos los especialistas que colaboraron en esta emisión de Ángulo Crítico y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y los invitamos a que lo hagan de nueva cuenta en la siguiente ocasión.